Buenas tardes, hoy les voy a hablar acerca de la expresión oral. Bueno, hoy en día se hablan de 4 destrezas lingüísticas. La primera es la expresión escrita, la segunda es la expresión auditiva, la tercera es la expresión escrita y la última oral. Bueno, esta última habla acerca de la producción para poder crear un discurso oral, ya que contiene la concentración o incluso la postura, los gestos o la vestimenta. La expresión oral manifiesta varios tipos de concentración, ya que la primera es que manifiesta mucho las conclusiones o incluso conversaciones, si afirmas o no afirmas. En el siglo XX los estudiantes no comprendían este tipo de expresión, ya que se utilizaba mucho la escritura, pero conforme pasara el tiempo y todo, ellos se dieron cuenta que la expresión oral era el punto máximo. Bueno, aquí es cuando surge la pregunta: ¿cómo poder hacer un tipo de comprensión oral efectivo? Bueno, para muchos estudiantes la comprensión oral es el tipo de destreza más difícil, ya que, dependiendo de la exposición o incluso también el tipo de contexto, pues nos resulta más complicado. Es por eso que la concentración es fundamental para ese tipo de destreza, ya que depende de cómo puedas tú comunicarte con el receptor e incluso el cómo te vaya a escuchar. Bueno, es por eso que también tenemos que tomar en cuenta el tipo de la expresión reflexiva y la espontánea. Gracias. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre lo que es la expresión oral espontánea. La expresión oral espontánea también podríamos llamarla cotidiana, ya que es la que se usa en contextos habituales, como por ejemplo cuando queremos expresar nuestros sentimientos, nuestros deseos, estados de ánimo, o cuando estemos presentando un problema, cualquier tipo de actividad en la vida cotidiana. En resumen, la expresión oral espontánea es la que se utiliza a lo largo de nuestras vidas. Una manera de tener una buena expresión oral espontánea y que podamos tener el interés de la otra persona es teniendo buen tono de voz, buenos gestos, buenos movimientos corporales, etc. Las principales características de la expresión oral espontánea es que es innovadora, sencilla y fácil, ya que cualquier persona en el mundo puede hacer uso de ella. Gracias a la expresión oral espontánea nos podemos dar cuenta de qué parte proviene el hablante. Esto quiere decir su zona geográfica, lingüística, cultural, religiosa, ya que con los modos que utiliza esta persona podemos ver de la parte que proviene. Otra manera de que el receptor pueda entender la información que el hablante quiere transmitir es que tenga buenos ademanes, buena fuerza en la intensidad de la voz y un buen lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que se use un lenguaje apropiado para la persona que se quiere transmitir. La expresión oral espontánea, como anteriormente les mencioné, es la que usamos cotidianamente, ya que es la que cualquier persona, sin importar si tiene una preparación o que tenga un campo diferente de lenguaje, es la que puede usar esta manera de comunicarse con las demás personas. Bueno, la expresión oral reflexiva supone un discurso mucho más elaborado que los anteriormente descritos, ya que su lenguaje es menos coloquial que los anteriormente descritos y su descripción, su opinión y su objetivo principalmente es convencer al oyente de los argumentos dados. El vocabulario de este tipo de reflexión
es un poco más amplio, es seleccionado y variado. ¿A qué me refiero con seleccionado? Bueno, cuando tú utilizas el diccionario buscas palabras que comúnmente no conoces, o sea, las coloquiales. Este tipo de reflexión carece de incorrecciones o como se les puede llamar, errores. Pues ya que cuando tú expones un tema, que es cuando más se usa en los diálogos, en los argumentos, o pues más comúnmente es cuando tú lees un cuento públicamente a unos niños, ya que por ejemplo un niño no te puede interrumpir cuando estás en el cuento y preguntarte por qué, ya que después será descrito conforme la lectura avance. Entonces, uno de esos ejemplos es que cuando tú lo expones, puedes hablarlo de manera poco coloquial, pero que las personas lo lleguen a entender, o sea, muy formalmente. La utilidad que tiene es que se le puede dar un uso correcto en una exposición, en una argumentación, en un diálogo, pero este diálogo tiene que ser formal y muy buen argumentado, ya que si tú no tienes una base de por qué dices eso, pues no te puede creer el oyente, que es el primer objetivo, convencerlo. Ahora, una desventaja que tiene es que su exposición no se puede interrumpir, pero como lo podemos describir, es un método muy eficaz. Buenas tardes, mi tema es la descripción. Todos los días utilizamos la descripción para explicar cómo son los objetos que nos rodean. ¿Y qué es describir? Describir es explicar en orden y detallado las personas, los objetos, los animales, etc. Se podría decir que una descripción es un dibujo realizado para tener la imagen mental del objeto que describen anteriormente, ¿no? En el ámbito académico, la descripción se utiliza en diferentes tipos de textos. El texto científico utiliza la descripción para explicar cómo son los elementos químicos o las plantas, etc. El texto informativo es para cómo son los objetos, o sea, cómo se producen los objetos o cómo funcionan o así. El texto literario expresa la descripción de los personajes, situaciones o sucesos. En una descripción escasean los verbos, pero es muy utilizado las comparaciones o símiles. También utiliza mucho los adjetivos calificativos y sustantivos. Mediante una descripción es posible detallar minuciosamente los sentimientos, las sensaciones y la forma de hacer algún objeto, etc. Es necesario seguir una serie de pasos para tener una buena descripción. La primera es la observación, la cual es detectar las características del objeto. La segunda es la selección. Tienes que seleccionar bien las características que destaquen más. La ordenación, no puedes describir sin tenerlo ordenado. Y la cuarta es la redacción, que es muy importante redactarlo de buena manera. Buenas tardes, mi tema es la narración. Hoy les hablaré de eso, que en realidad, en el punto de vista de hoy en día que tenemos todos de la narración, es sobre un tipo de plática que se tiene, donde se informa o se pasa una información a través de personas o de familiares. Pero en realidad, ¿qué es la narración? La narración es un relato escrito u oral, que puede ser de igual manera real o ficticio. ¿A qué quiero llegar con esto? Que el concepto que tiene uno de la narración es diferente al concepto literario que se tiene. La narración consta de tres estructuras, que son el desenlace, el nudo y el inicio, que
al revés o adelante son lo mismo. El inicio o la presentación de la narración incluye lo que viene siendo la introducción de los personajes, de la narración, la historia. Todo esto le da un pequeño intro a todo lo que es la narración. De ahí, por el consiguiente, sigue el desarrollo, el nudo, que es donde se presenta el problema de la narración, el hecho más importante de la narración, donde se lleva a cabo todo el proceso que lleva hacia la resolución del problema, que viene siendo el desenlace. Al llegar al desenlace, se llega a una resolución del problema o la historia narrada en la narración. Un claro ejemplo de la narración es cuando tu abuelita o tu tía te narra algún suceso que ella vivió en su niñez o en su adolescencia, que lo hace en este caso oral, y esto llega a comunicarte a ti, te informa y a través de eso aprendes su historia. Gracias. Buenas tardes, yo hablaré acerca de la argumentación y el diálogo. Primero hablaré acerca de la argumentación. La argumentación significa demostrar o justificar algo mediante un discurso oral o escrito. En la argumentación podemos debatir nuestro punto de vista con otra persona. Su finalidad es convencer a alguien acerca de algo. La argumentación se divide en tres partes. La primera parte es la tesis, donde se fundamenta una pregunta en la cual tú la vas a terminar de responder en los siguientes pasos. Después va el cuerpo, donde ahí se van poniendo más tesis. La conclusión, es donde termina el texto y es donde respondes las tesis y si fueron correctas o no. Además, en la argumentación, al debatir acerca de un tema, la finalidad es de que podamos tener más cosas acertadas que la otra persona. Bueno, ahora hablaré del diálogo. El diálogo es una conversación, charla o discusión entre dos o más personas en la cual se comunican de forma oral. También puede ser de forma escrita, pero la más utilizada que usamos nosotros es la oral, que es la que usamos cotidianamente, todos los días, para cualquier cosa que hacemos. El diálogo oral es cuando tú haces de que te comunicas con algún amigo, persona, por cualquier medio que uses la voz. De forma escrita es cuando es donde no hay errores. Gracias.